varios sectores de la población lamentablemente atrapados en un desinterés político, en una despolitización, más bien entretenidos en contenidos banales, en contenidos triviales, que son los que efectivamente más difunden los medios comerciales. Y hay sectores minoritarios de la población, en cambio, yo diría absolutamente sobreideologizados, cuasi envenenados con respecto a cualquier tipo de transformación radical. ¿Cómo poder estimular a aquellos que están, de alguna manera, tienen atrofiada su capacidad de incidencia política, y al mismo tiempo cómo poder quizás sanar, cómo poder volver a dar la cordura a aquellos sectores que están, digamos, congestionando tanto el ambiente político, a veces con muchas falsedades, con mucha falacia? Claro, oye, el problema no es fácil, ¿eh? Son dos problemas difíciles de solucionar, ¿verdad? En general, en muchas sociedades siempre hay una parte que no se interesa por la política, lamentablemente, que se interesa por mil actividades y no por la política, se interesa por el deporte, se interesa por el ocio en general, por la música, por la religión, por muchas actividades que hace que la política es considerada como una actividad no prioritaria, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, que tenemos una formación de intelectuales, de debate, de reflexión, evidentemente tenemos una concepción noble de la política, pero hay que imaginar que para mucha gente la política tiene poco de noble porque está ligada a la corrupción, está ligada al acaparamiento, son las mismas familias, las mismas categorías sociales que se han apropiado de la política. Mira lo que ha ocurrido estos días en Europa con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha sido, confiscada por un aparato burocrático administrativo que no tiene ningún tipo de conexión con la sociedad. Entonces, por ejemplo, la inmensa mayoría de los 500 millones de europeos no saben cómo funciona Europa, quién la dirige, por qué de repente hay consignas que vienen de Europa y que hay que aplicarlas. Eso se pierde en una especie de abstracción. Entonces, esa desconexión crea el desinterés. Y el desinterés conduce a la desconexión. Salgámonos de este debate. Entonces, por una parte está esto. ¿Cómo se puede corregir? Obviamente con mucha pedagogía, ¿verdad? Obviamente con mucha... Primero, cuando la política tiene que ser una política como más seria, como más constructiva, como más honesta, ¿verdad? A todo punto de vista. Y también con pedagogía, con didactismo, es decir, hablar a los ciudadanos, restablecer una relación en la que el ciudadano tiene confianza en el político. Porque en definitiva, ¿qué es el político? El político es un representante del ciudadano. El político no es más que un engranaje que permite que la palabra, el deseo, la ambición, la esperanza del ciudadano sea transportada a la maquinaria del Estado, ¿verdad? Y cuando no hay esa confianza, no hay esa idea de que sí, el político va a ser el relevo de mi voz, entonces llega el desinterés. Por otra parte también, la hiperpolitización que tú citabas con razón, la hiperpolitización, el hecho de considerar de que absolutamente todo es política y todo hay que considerarlo de una manera dramática, trágica, confrontacional, ¿verdad? Confrontacional, es evidentemente característico de situaciones de pobreza, yo diría, intelectual política, porque la ambición que podemos tener para las sociedades es que se llegue a un nivel de madurez en que, por muy separados que estemos en términos de teorías, en términos de soluciones, podamos conversarlo, y podamos, en definitiva, dejar que sean siempre las urnas quienes decidan, unas urnas no manipuladas, evidentemente no manipuladas por el poder, pero sobre todo no manipuladas por los que poseen los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, esa manera de desradicalizar la política es algo que también solo se obtiene mediante el diálogo, mediante la confirmación de la confianza en el funcionamiento democrático. Una última cosa, ¿se vuelve más difícil esa desradicalización, esa
suerte de volver a una deliberación más racional. El momento en que las nuevas tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, posibilitan el anonimato en las redes, que es un tema de amplia discusión mundial. El anonimato puede servir efectivamente para quien está resistiendo estos mecanismos de hipercontrol y vigilancia, pero en cambio el anonimato también puede ser un arma estratégica para aquellos quienes quieren socavar, por ejemplo, la imagen de la política, en general de la política, o la imagen de los cambios políticos que van en una dirección de dar más poder a las mayorías. Claro, tienes perfecta razón, absolutamente. Y además las redes sociales se utilizan de una manera o de otra, ¿verdad? Cada vez amplían el abanico de la democratización de la información, pero también permiten toda clase de manipulaciones, de saboteo, de desformaciones, de mentiras. Bueno, está el complotismo, por ejemplo, dominando mucho las redes. Pero digamos que en general el fenómeno de radicalización política es cuando una categoría social se ve ninguneada por el poder, ¿verdad? Cuando el poder, cuando los gobiernos, por ejemplo, en definitiva no tienen palabras, no aportan soluciones, no proponen esperanzas o no escuchan a una categoría social, esa categoría social, y que no se siente integrada en el juego democrático, tiene la tentación de pasar a la radicalidad, evidentemente. Bueno, en este continente esto se entiende muy bien porque este ha sido el continente de las guerrillas, verán, la segunda mitad del siglo XX. Y las guerrillas que han sido el hecho de que los gobiernos, muchos gobiernos conservadores, no han integrado la protesta de una parte de la sociedad que exigía justicia social, y esta justicia no se ha querido oír, y la única vía, puesto que no había vía electoral, han sido las guerrillas. Lo digo ahora en este momento en que se acaba de firmar un alto el fuego definitivo y bilateral en Colombia, que es el país que ha tenido la más larga experiencia de la tragedia de las guerrillas, que evidentemente no ha sido una elección fácil. Las personas que eligieron las guerrillas nunca, la elección de la violencia no es forzosamente fácil, pero desde el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 contra Allende, prácticamente no había otra vía para reivindicar una serie de, digamos, de objetivos de tipo de justicia social. Y hasta la llegada de Chávez en el 99 por la vía electoral, que empieza a hacer reformas sin necesidad de utilizar la violencia, en ese largo periodo, la única manera de expresarse para toda una parte de la sociedad, en muchos casos mayoritaria, porque era la población más marginalizada, más desheredada, más pobre, pues efectivamente fue la violencia. Afortunadamente América Latina ha salido de esto y hoy es uno de los continentes más pacificados del mundo. Cuando vemos cómo está África del Norte, el mundo árabe, la propia Europa con los atentados, o Estados Unidos, vemos que América Latina afortunadamente ha salido de eso. Y aquí reina la democracia, la paz y la prosperidad. La toma de